¿Cómo están, amigos? Pues lo volvimos a hacer, vean, volvimos a doblar madera, en esta ocasión para la fabricación artesanal de unas guitarras. Ya hemos logrado la forma que debe de tener la costilla para nuestra guitarra. Te voy a enseñar en este video no solamente cómo doblar estas piezas, sino cómo hemos hecho la dobladora que nosotros mismos hemos fabricado para poder hacerlo. Vean cómo también incluso sobre nuestra dobladora hemos guisado este huevo durante el proceso para que podamos ver la temperatura que alcanza nuestra dobladora. Un proceso muy interesante durante la fabricación de una guitarra y que nos va a servir también para otras cosas interesantes más adelante que vamos a estar compartiendo en nuestro canal. Así es que no perdamos más el tiempo, vamos a ver los detalles para poder hacer esto. Amigos, pues para que conozcamos las maderas preciosas con las que vamos a hacer pues nuestras guitarras, estamos hablando de nuestra caoba roja. Para eso hemos conseguido este material. Obviamente de aquí salen mucho para poder armar unas guitarras, pero precisamente para eso hemos adquirido esta caoba roja y también esta caoba blanca. Será la combinación para nuestras guitarras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues comenzar a habilitar lo que será tanto las costillas o los costados para armar nuestra caja armónica con la caoba roja. Ok, pues para poder tomar la medida, pues tendríamos que medir más o menos cuánto tiene de largo, de acuerdo a las curvas que tiene la misma guitarra, pero lo vamos a dejar sobrado. Yo he tomado una medida más o menos como de 72, pero lo vamos a dejar a 75 centímetros de largo y el ancho que le vamos a dar será 10 centímetros. ¿Sale? Que es más o menos la altura que va a tener nuestra caja de resonancia. Entonces vamos a cortar un tramo para sacar lo que son las costillas de la guitarra, pero de aquí también recuerden que nos tiene que salir el brazo y otras piezas que vamos a necesitar para la construcción de nuestra guitarra. Bien, vamos a empezar a hojear y para eso vamos a ocupar nuestra repisa que tenemos para el escoplo. La altura que tiene este disco es de 6.8. Bien, amigos, pues son 9 piezas las que han salido de 10 por 75, es decir, como nos salen perfectamente 4 guitarras y nos sobra una pieza, ¿verdad? Entonces quedan bastante bien. Estas son las que tendremos que doblar. Ok, pues vamos viendo qué es lo que necesitamos para hacer pues esta dobladora. Vean, tengo un recipiente vacío de catalizador, de los barnices que ocupamos, ¿sale? Estos tienen de diámetro 8 centímetros y medio. Necesitamos un socket que ya tengo aquí y tengo este tramo de superficie sólida de unos de los sobrantes que nos van quedando por ahí. Y aquí es donde vamos a ocupar como cubierta, vamos a adaptar nuestra dobladora. Entonces, de entrada es lo que necesitamos. Vamos a ver lo primero que tenemos que hacer. Vamos a trabajar con este recipiente, que es lo que voy a hacer es despintarlo completamente y quitarle esta tapa de aquí, ¿sale? Bien, lo importante de esto, vean, ya está prácticamente limpio. Lo importante de esto es que esta lámina pues es un calibre muy delgado. Esto es necesario para poder trabajarlo como queremos. Lo siguiente que haremos es más o menos centrarlo en esta cubierta y vamos a hacer un rebajo para que entre. Este rebajo pues tiene que ser esta medida interior para que entre exactamente pues el contorno de nuestro bote. Entonces lo vamos a centrar y vamos a marcar dónde tendríamos que hacer este rebajo. ¿Sale? Y aquí vamos a hacer un rebajo pues con el router. Que vean, tengo este tramo, también un sobrante de tablón de encino. Y aquí voy a cortar. Y vamos a cortarlo. Bien, y como pueden ustedes ver, pues no es exacto, de hecho ahí no entraría. Pero ahorita vamos con el trompo y con el rodillo, vamos a dejarlo justo con nuestro bote. Pero vamos a cortar por lo menos
unos 2 centímetros. No tenemos tijera para lámina, pero como no es muy gruesa. Ok, y ya lo hemos achaparrado un poco con este corte. Tiene 17, menos lo que va a entrar aquí. Ya nos queda... Nos va a quedar una altura de 13 centímetros. Yo creo que está bien. Ok. Y vean, ahí entra justo nuestro bote. Eso es importante. Y este soporte es necesario. Vean cómo queda. Como mandado a hacer, ¿sale? Así es como nos tiene que quedar. Este soporte es importante porque así vamos a poder recargarnos sobre el bote sin que se nos mueva. ¿Sale? Es importante para lograr la curva que queremos. Pero si quiero este como cubierta, pues tengo que hacer este mismo orificio ahora en la superficie sólida. Ya está el hueco, ahora también en la cubierta de superficie sólida, del mismo tamaño. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Bien, para continuar, ya que tenemos estas piezas listas, lo que vamos a hacer es unir todo, ¿sale? Y vamos a unir la cubierta con el tablón con silicón. Bien, que sequen estas piezas, que sequen nuestro silicón y volvemos. Ok, pues para continuar con nuestro doblador o nuestra dobladora, vean el avance. Así es como vamos hasta ahorita. Está bastante bien, ha quedado justito, perfecto, justo como lo queríamos, el bote. ¿Sale? Y ya les decía yo, pues que la ventaja es que el calibre de esta lámina pues es delgadito. Eso va a permitir que se caliente bien. ¿Sale? Y por arriba pues así nos queda. Y vean lo que hice. Recuerdan que este es el recorte que saqué de este tablón. ¿Sale? Esta es la forma en que hice el corte, pero lo volví a unir. Porque me va a servir ahora para hacer una base para el socket. ¿Verdad? Esto porque hay sockets con base, pero quiero hacerlo así para que quede justo al tamaño que estamos trabajando aquí. ¿Sale? Entonces en este tramo voy a empezar a hacer un corte para adaptar mi socket en la base. Tiene que quedar hundido para que el foco pues quede más o menos a la altura que estoy considerando, que es esta. Ahí tiene que quedar la bombilla. ¿Sale? Entonces voy a hacer el hueco en este tramo. Para esto entonces pues ya estuve midiendo aquí y estos sacabocados me dan la medida. Bien, pues hice ya unos ajustes para que quede ahí nuestro socket. Ahí queda bien, vean. Ahorita lo que vamos a acabar de meter, lo que pasa es que entra justo. Pero lo que voy a hacer ahora entonces es un orificio o un rebajo para que pase el cable y hagamos la conexión. ¿Sale? Pues nuestra base queda así, ya no necesitamos esta tapa, simplemente vamos a hacer la conexión y ya quedará nuestra base para nuestro foco. Lo que voy a hacer es también hacer un corte también aquí para que pase el cable y nos quede así, ¿sale? Podamos meter nuestro foco y quitarlo cuando queramos. Quede nuestra base lista. Este espacio será suficiente para que pase el cable junto con la base. Bien, pues ya hice la conexión de mi socket en la base y si por alguna razón el agua llegara hasta aquí mientras estemos humedeciendo nuestra pieza, que no creo que pase el agua hasta allá, lo que voy a hacer es poner silicón, como ya no tenemos la tapa, para sellar esas conexiones. Bastante silicón. Bien, aquí ya no va a llegar el agua ni de chiste. Vamos a continuar. Así es como queda ya la base con el socket. Y vean, por la parte de atrás, el silicón ya perfectamente seco. O bastante seco. Secó por completo. Entonces vamos a lo siguiente,
que necesitamos para poder hacer nuestra dobladora. Bien, a nuestra base con el socket lo que he hecho es ponerle ya una clavija. Si ustedes quieren también podrían ponerle un apagador, pero si no, pues así simplemente con la clavija nos va a funcionar perfectamente bien. Ahora, ¿qué sigue? Que ya tenemos por aquí el foco, ¿sale? Y entonces nuestro foco lo podemos poner ya en nuestra base y así nos va a quedar preparado. Es un foco de 100 watts. Lo que necesitamos o lo que es estrictamente necesario es que sea un foco incandescente. De estos que ya no hay muchos, pero que todavía los puedes encontrar porque se ocupan pues en algunos gallineros precisamente para calentar pues el área de los pollitos y esto en las granjas, ¿sale? Esto ya lo podemos conectar, vean, y ahora ya se me encendió el foco de cómo doblar mis costillas para la guitarra. Con este foco es como vamos a doblar nuestra madera, ¿sale? Y el foco, así ya como lo tenemos, entonces ya tomamos nuestra base y lo que hacemos es meter la base de nuestro foco, ¿sale? Y aquí donde hicimos el corte para que pase el cable, pues pasará, ¿sale? Y entonces aquí ya podemos sentir cómo va incrementando, pues, o calentándose nuestro bote, ¿sale? Cada vez va a ir calentándose más y más. Y ahora vamos a ver a la prueba de cómo hacemos el doblado de las costillas. Vamos a dejar que se vaya calentando. De hecho ya se siente caliente. Ok, y vamos a la siguiente prueba, que es la prueba del huevo, ¿sale? ¿Por qué? Porque no tengo un termómetro ahorita para mostrarles la temperatura a la que llega, pues, nuestro bote o nuestra dobladora. Entonces lo que voy a hacer es cocinar un huevo para que ustedes calculen la temperatura. No se preocupen, no se va a desperdiciar, se lo daremos después a nuestra mascota, ¿sale? Pero vamos a cocinar un huevo justo aquí. Ok, pues viene la prueba del huevo, ya lo tenemos por acá. Lo rompemos, vamos a ponerlo encima. Como es un huevito grande, pues se nos ha resbalado. Pero bueno, vamos a ver qué tiempo se tarda en cocinarse. Bien, vean, así es como va nuestro huevito ya cociéndose. Prácticamente tenemos ya un huevo perfectamente estrellado. Vean, por ejemplo, en las paredes del bote, esta parte pues ya está doradita. Ya le han pasado alrededor de 10 minutos y ya podríamos sacar pues nuestro huevo, ¿no? Esto para que puedan ustedes checar la temperatura que tenemos en el bote. Vean, acaba de explotar también la yema. Vamos a sacar ya nuestro huevito. De hecho huele hasta ya como un huevito perfectamente cocido. Vamos a sacarlo y lo vamos a poner en este corretón para dárselo a nuestra mascota, ¿sale? Recuerden que esto está caliente y quizás se pegue porque pues no usamos ningún aceite ni nada. Ok, vean, ahí está nuestro huevo perfectamente cocido ya. Vamos a desconectarlo para hacer la limpieza y regresamos para que veamos ya ahora sí la prueba del doblado. Pues bien, una vez que ya lo tenemos perfectamente limpio nuevamente, vamos ahora sí a la prueba para poder hacer el doblado de nuestra pieza. Por aquí ya tengo pues lo que son las costillas para las guitarras que vamos a armar. Entonces vamos a empezar a hacer la prueba para que puedan ustedes ver cómo funciona nuestra dobladora. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues ahorita les voy a mostrar porque, por ejemplo, esta costilla, cuánto tiene de grueso. Ahí pueden ustedes ver pues la medida que tiene, 2.92 milímetros, sale casi los 3. Esta es la medida en que ha quedado nuestras piezas para el doblado, ¿sale? Vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil resulta hacer este trabajo. Y lo que necesito pues es una referencia. Para esta referencia que necesitamos vamos a tener nuestra plantilla y la voy a dibujar aquí sobre mi cubierta para que este trazo me sirva para ir
checando la curva que le vamos dando a nuestra pieza. Entonces la vamos a trazar aquí y vamos a empezar con el doblez que es más pronunciado, que es precisamente en la parte de la cintura, ¿sale? Según la plantilla. Entonces, si buscáramos con el flexómetro más o menos a dónde queda la cintura, ¿verdad? Por ejemplo ahí, más o menos desde este punto hasta la cintura tenemos 30 centímetros. Entonces vamos a marcar 32 centímetros, 31 centímetros y medio. En nuestra pieza ahí vamos a marcar 31 y medio. Hacemos el trazo, pero también lo vamos a hacer por el otro lado. 31 centímetros desde aquí hacia acá, el trazo por los dos lados. Y aquí, una vez que empecemos el doblado, vamos a ir pues checando que coincida con esta curva y también empatando con la plantilla. Y lo que necesitamos es pues ir ya calentando nuestra dobladora, ¿verdad? Pues aquí ya la tenemos, ya la hemos puesto, ya la conectamos, ya empezó a calentarse, ¿sale? Vamos a dejar que tome una temperatura buena. Ya tenemos por aquí nuestra pieza y lo que voy a hacer es poner una prensita simplemente para evitar que se me mueva, ¿sale? Esto también lo podremos, para no tener este estorbo, fijarlo desde abajo, pero ya lo veremos más adelante. Ahorita lo que quiero es empezar a hacer ya esta prueba. Necesitamos un poco de agua, ¿vale? Entonces tengo aquí agua, mi trapo, la costilla que vamos a doblar y ya se ha calentado nuestra dobladora. Lo que vamos a hacer es mojar nuestro trapo y humedecer la pieza justo donde vamos a comenzar a hacer el doblado por ambos lados. Buscamos que se absorba, que la madera absorba el agua propiamente, ¿va? Y entonces comenzamos. Nos va a servir la guía que tenemos aquí, el lápiz, el trazo, con la línea de la unión cuando fabrican esta lata. Entonces ahí vamos a poner nuestra pieza. Vean, hasta se oye, ¿no? Y lo más cerca de la línea vamos a empezar a ejercer presión para que empiece a doblarse la pieza. Pueden ustedes ver cómo prácticamente se seca el área. Tenemos que nuevamente humedecer la pieza. Esto apenas nos ha tomado un par de minutos. Podemos hacer con las dos manos o con una mano, como nos sentamos mejor. Lo importante es que empujemos la pieza a todo lo ancho. Creo que se controla mejor con las dos manos. Otro par de minutos y se vuelve a secar. ¿Vale? Volvemos a humedecer esa parte. Ahora mojamos exclusivamente, como ustedes pueden ver, el área a doblar. No más, no menos. Colocamos la pieza en la línea, ejercemos la presión. La cintura en esta costilla es la parte más curveada. Ya de ahí va a ir siendo cada vez menos lo que tengamos que hacer, pero esta es la parte un poquito más, que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Ahí pueden ustedes ver que prácticamente se desapareció la humedad, por lo menos por la parte de afuera. Ya los pulgares, en realidad yo siento caliente, ya medio quema. Ven. Aunque la humedad que está por dentro tarda un poquito más. Pero vean el ángulo que ya tenemos en el doblado.
Bien, llevamos más o menos una media hora y así tenemos la pieza. ¿Qué os parece? ¿Sale? Si yo presento, por ejemplo, esto en la plantilla, prácticamente ya me da la curva. Ligeramente le falta un poquito, pero casi que ahí que podría quedar. Ya podríamos comenzar las siguientes curvas. ¿Vale? Le damos la vuelta, que sería esta de acá y esta hacia acá. Lo siguiente que haré será esta curva más extendida y por último esta de acá. Como la siguiente curva ya no es tan pronunciada, podemos ir haciendo esto. Para poder avanzar un poquito más. Vean, ahí va agarrando la forma. Vean la forma, la verdad es que va quedando bien. A medida que se seca y que le vamos dando forma va tomando rigidez y queda bastante bien. ¿Sale? Continuamos. Bien, pues chéquense cómo va la curva ya, pues en la parte más amplia para la guitarra. Esta última parte suele ser casi recta, pero si ustedes ven le falta un poco, pero esto puede ajustarse ya dentro del molde, ¿sale? Y quizás si nos hiciera falta ajustar algo, pues podemos recurrir nuevamente a la dobladora para ir haciéndolo, ¿sale? Esta curva de acá es un poquito más cerrada que esta, es la que vamos a hacer a continuación, pero esta la vamos a dejar de momento así y ya como les digo, más adelante vamos a ir viendo qué ajuste necesita para que pues quede bastante bien dentro del molde, que el molde realmente es el que le va a terminar de dar la forma. Vamos a esta curva de acá. Ok, vean ahora esta curva, vamos a compararla, ¿sale? Y vamos haciendo los ajustes para que nos dé la medida que queremos. Ok, y entonces ya pasamos a esta pieza, pasamos de esto a esto, la forma básica para la costilla de nuestra guitarra. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza para armar una primera guitarra. Esto, aunque le falta un poquito todavía según las curvas que trae nuestra plantilla, las vamos a meter dentro del molde y quedarán perfectamente ya con la forma para que podamos empezar pues a pegar lo que son las partes interiores de la costilla y empezar a dar forma a nuestra guitarra. Vamos entonces con la siguiente costilla para poder doblarla e irnos al siguiente paso. Pues amigos, ya pudieron ustedes constatar el proceso para el doblado de estas piezas. Estoy seguro que les ha servido, les ha sido de utilidad nuestro video, así es que no olviden dejarnos su like, compartirlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios y recuerden que vamos a estar subiendo el paso a paso a la continuación para la fabricación de esta guitarra en una serie de videos completa que ya comenzamos a subir en nuestro canal. Los veo en el siguiente video de esta serie, mientras váyanse a ver los demás videos que tenemos por aquí. Adiós.